Mateo jamás imaginó que aquel día lo perseguiría por el resto de su vida. Cuando entró a la corte, lo hizo con la misma sonrisa arrogante que usaba en todas las reuniones donde él era el centro. Su traje impecable, el reloj brillante, el paso seguro, inspiraba una confianza que rozaba la soberbia. A su lado, su equipo de abogados caminaba como un pequeño ejército preparado para aplastar a cualquiera que se interpusiera en el camino del hombre que les pagaba una fortuna por defenderlo. En cambio, Elena entró sola. Llevaba un vestido sencillo, el cabello recogido sin pretensiones y un gesto sereno que algunos confundieron con resignación. Ninguno sabía que ese aparente silencio era en realidad su forma de conservar la cordura en medio de meses de manipulación, presiones, amenazas y humillaciones. Mateo la había llamado débil tantas veces que hasta él mismo había llegado a creerlo. Y precisamente por eso, la subestimó. Cuando el juez pidió a las partes tomar asiento, Mateo le lanzó a Elena una mirada cargada de desprecio, como si ya hubiera ganado. El caso era simple en apariencia, él había demandado a su esposa por difamación. La acusaba de inventar historias sobre su vida privada, de manchar su reputación como empresario y de afectar sus negocios con rumores absurdos. El público asistente, compuesto en buena parte por periodistas y curiosos, estaba convencido de que aquello sería un juicio rápido. Él era un hombre influyente, poderoso, rodeado de abogados, ella, una mujer sola, sin representación legal. El juez levantó la vista hacia Elena con cautela, casi sorprendido. «¿Está segura de que quiere representarse a sí misma?» «Estoy segura, su señoría», respondió ella con una voz firme que no encajaba con su apariencia frágil. Fue entonces cuando ocurrió. Mateo, incapaz de contenerse, soltó una carcajada. Una risa sonora, burlesca, que resonó en cada rincón de la sala. Algunos asistentes intercambiaron miradas incómodas, otros sonrieron por compromiso, como si la burla fuera parte natural del espectáculo. Elena no se movió, no bajó la vista, no reaccionó en absoluto. Y ese pequeño detalle, tan silencioso, tan simple, hizo que Mateo riera aún más fuerte. «Esto será rápido», murmuró hacia uno de sus abogados, lo suficientemente alto como para que varios lo oyeran. Lo que Mateo no sabía era que esa risa sería la última sonrisa de victoria que tendría en mucho tiempo. Cuando el juez autorizó a Elena a iniciar su declaración, ella dio un paso adelante. Su respiración era profunda, calculada, como quien se prepara para cruzar un umbral irreversible. Durante un instante pareció que iba a tartamudear, que la presión la vencería. Todos esperaban eso, todos menos ella. De pronto, su voz llenó la sala con una claridad inesperada. Comenzó hablando del principio, fechas exactas, lugares, detalles que parecían triviales, pero que reconstruían un patrón imposible de ignorar. Mencionó llamadas telefónicas realizadas por Mateo semanas antes de presentar la demanda, movimientos bancarios sospechosos, pagos en efectivo a personas que, curiosamente, eran parte de los testigos que él pensaba usar en su contra. Los abogados de Mateo se removieron en sus sillas, inquietos. Era la primera señal de que algo estaba mal. El público empezó a inclinarse hacia adelante. El juez dejó de escribir en su libreta. Mateo frunció el ceño. Elena siguió hablando, cada palabra más afilada que la anterior. Describió cómo había descubierto que Mateo planeaba manipular la narrativa del juicio, cómo había contactado a un periodista para filtrar información falsa que la dejara como una mujer inestable. Dijo que sabía todo eso porque había sido la propia asistente de Mateo quien, al sentirse amenazada por él, decidió alertarla por mensaje anónimo. La tensión en la sala creció como una tormenta. ¿Tiene pruebas de estas acusaciones?, preguntó el juez, incrédulo. Elena no respondió con palabras. Abrió su bolso lentamente, saboreando el silencio expectante. Sacó un pequeño dispositivo negro, similar a una grabadora, y lo colocó sobre la mesa frente al juez. El gesto fue tan tranquilo que contrastaba con la reacción de Mateo, que se levantó de inmediato. «¿Qué demonios es eso?», exigió saber, su voz quebrada por un temblor que antes no estaba ahí. Elena lo miró por primera vez desde que había comenzado a hablar. Esa mirada no tenía rencor, ni miedo, ni rabia. Tenía certeza, la certeza de quien ha pasado noches enteras en vela preparando un plan que nadie imaginó. «Con su permiso, su señoría», dijo mientras señalaba el dispositivo. «La evidencia que estoy a punto de revelar cambia todo este caso».
Los murmullos estallaron, pero el juez pidió silencio. Mateo intentó acercarse a la mesa para ver el aparato, pero uno de sus abogados lo detuvo al susurrarle algo al oído. Su expresión cambió de burla a inquietud. Era la primera grieta visible en su fachada de seguridad. Elena respiró hondo como si por fin pudiera soltar un peso que llevaba demasiado tiempo cargando. Esta grabación contiene una conversación entre Mateo y uno de sus socios, dijo con calma. Lo que escucharán demuestra la intención real detrás de esta demanda. Mateo palideció. Su risa había desaparecido por completo. Sus manos comenzaron a apretarse en puños. El juez ajustó sus gafas. Algunos periodistas encendieron micrófonos con desesperación. Los presentes contenían el aliento. Elena extendió la mano hacia el botón de reproducción. Justo antes de presionarlo, levantó la vista y dijo con una serenidad inquietante. Durante años todos pensaron que yo guardaba silencio porque tenía miedo. Hoy sabrán la verdad, y al presionar ese botón, la sala entera descubriría que Elena no solo podía defenderse sola, sino que siempre había sabido mucho más de lo que Mateo jamás sospechó. El primer sonido que emergió del dispositivo no dejó espacio para interpretaciones. Era la voz de Mateo, inconfundible, segura, arrogante. No era un fragmento dudoso ni un audio manipulado, era él con su tono soberbio, hablando con absoluta confianza, como alguien que jamás imaginó que esas palabras pudieran reproducirse ante un juez. No te preocupes, decía Mateo en la grabación. Ella no tiene idea de nada. Es ingenua. No sabe ni leer bien los contratos. Este juicio es solo para dejarla sin nada. No será difícil, ya arreglé a los testigos. Un murmullo recorrió la sala como una ola. La incredulidad de los presentes se mezcló con el sonido de las cámaras ajustándose para captarlo todo. El juez se inclinó hacia adelante, abriendo los ojos con un gesto de severidad escandalizada. Era evidente que aquello no era una simple discusión doméstica, era una confesión de manipulación procesal, corrupción y violencia psicológica. Además, continuaba la voz de Mateo, ya hablé con el periodista. Mañana sale la nota sobre su supuesto estado emocional. Eso la va a dejar débil. La gente creerá lo que yo diga. Ella no sabe defenderse. Elena no apartó la mirada del juez mientras el audio seguía revelando más y más. No necesitaba mirar a Mateo para saber lo que sentía, podía imaginarlo. Caos, sudor frío, su mundo construido a base de poder y apariencia comenzaba a agrietarse. Mateo se levantó de golpe. Esto es ilegal, inadmisible. No puede usarse aquí, gritó, intentando imponer su autoridad. El juez levantó la mano. Siéntese, señor Mateo. Nadie le ha otorgado la palabra. Una de las abogadas de Mateo se inclinó hacia él para susurrarle algo, pero él la apartó con un gesto brusco. No aceptaba la idea de perder el control. No estaba acostumbrado a que alguien le respondiera, mucho menos su esposa, a quien llevaba años subestimando. Elena respiró hondo y finalmente habló. Señoría, esta grabación fue autorizada por el propio Mateo. Él mismo firmó el consentimiento para grabar nuestras conversaciones durante un proceso de mejor comunicación matrimonial. Fue su propuesta. Yo solo acepté. Mateo abrió los ojos de par en par, confundido. ¿Qué? Cuando firmé yo, Elena levantó un documento. Aquí, la firma es suya. Fecha, hora, testigos. Usted creyó que yo nunca leería la letra pequeña. Pero lo hice. El golpe emocional fue evidente. Mateo quedó mudo. Las cámaras enfocaron su rostro desencajado mientras sus abogados pasaban páginas del contrato con desesperación, buscando algún resquicio, alguna cláusula que les permitiera neutralizar aquella bomba legal. Pero no había espacio para interpretaciones, la firma era clara. El juez asintió con gravedad. La grabación es válida. Proceda, señora Elena. La sala estalló en reacciones y susurros. 2 periodistas salieron corriendo al pasillo para transmitir la noticia. Un guardia tuvo que pedir silencio para que el audio continuara. Elena dejó que el resto del archivo se reprodujera. Mateo admitía haber ofrecido dinero a supuestos testigos, mencionaba cómo manipularía las apariciones públicas de ella, e incluso decía con crudeza que quería dejarla sin un peso para que aprendiera. Cuando la grabación terminó, el silencio pesó como una losa. Elena entonces sacó otro documento, más grueso, con sellos y etiquetas de colores. Lo colocó sobre la mesa con un golpe que resonó en la madera.
Esto es un informe, explicó, con toda la evidencia que he reunido durante los últimos 8 meses. Mateo la miró como si la estuviera viendo por primera vez. Elena continuó. Cuando su asistente me contactó de forma anónima, al principio dudé. Pero después entendí que usted estaba preparando mi destrucción. Incrementó el control sobre mis movimientos, manipuló mis redes sociales, tomó decisiones sin consultarme, movió dinero a cuentas que yo nunca había visto. Fue entonces cuando comencé a investigar. Y habló de noches revisando documentos, de horas leyendo leyes, de estudiar sin descanso lo que significaba defenderse sola. No porque quisiera, sino porque sabía que nadie tendría el valor de enfrentarse a Mateo si él descubría que ella buscaba ayuda legal. Relató cómo había reunido pruebas digitales, facturas, mensajes enviados desde teléfonos que Mateo creía seguros. Cómo había contratado, sin que él lo supiera, a un experto en ciberseguridad que le enseñó a proteger la información y a detectar los movimientos financieros de su esposo. Los abogados de Mateo intentaban redactar algo, pero sus manos temblaban. Sabían que estaban perdiendo. El juez pidió ver los documentos. Elena se los entregó. Elogió cada página con una seriedad mortuoria. A medida que leía, su rostro se endurecía más y más. Aquí hay evidencia de soborno, dijo el juez lentamente. De manipulación de testigos. Y potencialmente, de fraude bancario. Un murmullo tenso cruzó la sala. Mateo se desplomó en su asiento como si su propio peso le hubiese traicionado. Elena, sin embargo, seguía en pie, con la espalda erguida, como si hubiera esperado ese instante toda su vida. Señoría, continuó, todo este informe fue entregado a la fiscalía esta mañana. Usted debería recibir una copia en cualquier momento. El juez abrió los ojos, sorprendido. Me está diciendo que hay una investigación abierta. Sí, y esto que ve hoy es solo una parte. La sala era un volcán a punto de estallar. Los periodistas no daban abasto escribiendo. Los guardias intercambiaban miradas. Mateo miraba a Elena con odio, pero también con algo desconocido, miedo. Ella no lo miró, no le dedicó ni una palabra. Su atención estaba en el juez, en la verdad, en el cierre que tanto tiempo necesitó. Pero antes de que el juez pudiera decir algo, Elena volvió a hablar. Aún no he revelado lo más importante. Lo que demuestra quién es realmente Mateo. Lo que explica todo su comportamiento. Las cámaras se acercaron más. Los presentes contuvieron el aliento. Es algo, agregó, que cambiará completamente este caso. El juez entrecerró los ojos. ¿A qué se refiere exactamente? Elena tomó un sobre hermético de su bolso. Lo sostuvo entre sus dedos como si contuviera dinamita. Aquí dentro, dijo con un tono que heló la sangre de todos, está la prueba que él intentó ocultar. La prueba que demuestra la raíz de sus crímenes. Y cuando Elena extendió el sobre hacia el juez, nadie en la sala sabía que lo que contenía desencadenaría no solo la caída de Mateo, sino un escándalo capaz de sacudir toda la ciudad. El juez sostuvo el sobre que Elena le entregó como si pesara más de lo que aparentaba. Su mirada recorrió el sello, la firma notarial, y luego subió hacia ella, intentando descifrar si realmente comprendía la magnitud de lo que estaba presentando. Elena no pestañeó, no retrocedió, su serenidad contrastaba brutalmente con el caos que estaba a punto de desatar. ¿Está segura de que desea que esto se incorpore al expediente?, preguntó el juez con voz grave. Absolutamente, su señoría. Mateo dio un golpe en la mesa y se levantó de inmediato. Eso no se puede admitir. Ese sobre contiene información privada. Confidencial. No tiene idea de lo que está haciendo. El juez volvió a levantar la mano. Señor Mateo, otra interrupción más y lo expulsaré de la sala. Elena respiró hondo. Aquella respiración tan simple contenía meses de miedo reprimido, noches enteras velando pruebas, días enteros fingiendo ignorancia mientras cada palabra era calculada. Sabía que ese sobre era el punto de no retorno. Cuando el juez lo abrió y comenzó a leer el contenido, la transformación en su rostro fue casi imperceptible al principio. Luego, como un golpe lento, su expresión cambió, primero sorpresa, luego incredulidad, después indignación profunda. Finalmente, un gesto duro como si hubiese visto algo que cruzaba límites que incluso él, con décadas en el sistema judicial, pocas veces había encontrado. Esto es, murmuró, esto es extremadamente serio. La sala entera se contuvo. Las cámaras enfocaron.
Los abogados de Mateo se miraron entre sí, pálidos. El juez levantó la vista hacia Elena. ¿Cómo obtuvo usted esta evidencia? Ella dio un paso hacia adelante. La encontré en una memoria que Mateo escondía en su estudio. Él pensó que era solo un respaldo contable, pero contenía algo más. Documentos, conversaciones, facturas y registros que demostraban su implicación en delitos financieros, y algo peor. Mateo respiraba agitadamente como un animal acorralado. Esa memoria fue robada. Ella entró en mi estudio sin permiso. No tiene derecho. Elena lo miró por primera vez en toda la audiencia y su voz salió fría, cortante, sin temblor. Vivo en esa casa, Mateo. Su estudio está en la misma propiedad que compartimos. Y esa memoria estaba escondida en un cajón cerrado con llave cuya duplicado usted dejó en su chaqueta. No la robé, la encontré cuando intentaba limpiar la habitación. Irónico, no, la sala estalló en murmullos. El juez golpeó el mazo. Lo que hay aquí, no es simplemente un fraude. Esto podría implicar una investigación criminal de mayor escala. Conexiones con empresas fantasma, transferencias sospechosas, desvíos de fondos. Y lo más grave, levantó un documento, evidencia que sugiere que el incendio en la propiedad de la calle Albatros no fue un accidente. El impacto fue inmediato. Los periodistas se incorporaron de un salto. Los abogados de Mateo dejaron de escribir, derrotados. Mateo dio un paso atrás como si las palabras del juez fueran un golpe físico. Elena continuó con voz templada. Ese incendio dejó a varias personas sin hogar. Y hubo un trabajador herido. Mateo siempre dijo que fue un error eléctrico. Pero en esa memoria hay conversaciones entre él y su socio donde hablan de acelerar el proceso para cobrar el seguro. La grabación que Elena reprodujo a continuación dejó a todos petrificados. Mateo decía con su voz clara: el perito ya fue pagado. No habrá problema. El seguro nos depositará en 2 semanas. Luego movemos el dinero a la cuenta de Panamá. Nadie lo relacionará conmigo. El silencio fue absoluto. Era el tipo de silencio que pesa, que se aferra a la piel de todos los presentes. El juez cerró el sobre con manos tensas. Señor Mateo, dadas las pruebas presentadas, ordeno su detención inmediata mientras se investiga su participación en delitos graves. 2 guardias se acercaron. Mateo retrocedió, trastornado. No, todo esto es un complot. Ella me tendió una trampa. Ella siempre fue una manipuladora. Una víbora. No pudo terminar la frase. Elena lo interrumpió, sin levantar la voz. Durante años creíste que mi silencio significaba sumisión. Pero no era eso. Estaba observando. Estaba anotando. Estaba esperando. Los guardias lo sujetaron, pero Mateo todavía luchó unos segundos más, gritando insultos, amenazas, negaciones desesperadas, como si gritar pudiera reescribir la realidad. No funcionó. El poder que había tenido toda su vida se desvaneció en cuestión de minutos. Cuando finalmente lo esposaron, sus ojos se encontraron con los de Elena. Esta vez ya no había desprecio, ni arrogancia, ni burla. Solo miedo. Ella no reaccionó, no hizo ningún gesto, no sonrió, simplemente lo observó como quien mira el final inevitable de una tormenta que ya no tiene fuerza para destruir. Los periodistas intentaron acercarse a Elena, pero el juez los contuvo. Ella recogió su bolso con calma. Sus pasos hacia la puerta fueron lentos, firmes, casi solemnes. La mujer que había entrado en silencio había sido reemplazada por alguien completamente diferente, alguien que había aprendido a hablar en el momento exacto en que el silencio dejaba de servirle. Justo cuando estaba por abandonar la sala, un oficial corrió hacia el juez con un sobre sellado. Su señoría, esto llegó hace unos minutos. Está dirigido a usted, de parte de la fiscalía. El juez lo abrió, sus cejas se arquearon, luego levantó la vista hacia Elena con expresión incrédula. Señora Elena, llamó él con voz profunda. Usted entregó otro sobre esta mañana. Elena se detuvo. Sí, su señoría, uno marcado como último recurso. Pues bien, dijo el juez mirando el documento. Este sobre contiene información que cambia nuevamente el alcance de este caso. No solo sobre el señor Mateo, sino sobre una segunda persona que hasta ahora no había sido mencionada. Los presentes se quedaron paralizados. Elena no dijo nada. Sus ojos, sin embargo, mostraron que ella sabía exactamente de qué se trataba.
Y mientras el juez pedía al oficial que sellara la sala por seguridad, todos comprendieron que la historia no había terminado, porque el verdadero enemigo aún no había sido revelado.